¿qué tal? ¿Cómo están? Creo que nada más déjenme cuadrar un poquito aquí, que no me tape la boca y acomodarme ahí. Ahí está. Ay, ya sé que se cayó. Ay. Ahí está. No sé por qué se cae. No quiere salir a cámara el muñeco. No quiere salir a cámara el Baby Yoda. Ok, ya regresamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué cuentan? ¿Qué no cuentan? Pues bueno, ya regresé. Bueno, ya vamos a regresar, ok. Es importante respirar y respirar y respirar y respirar y respirar. Respiren profundamente. En 3, 2, 1, tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es JHA, el podcast. Y pues bueno, bienvenidos a este tercer capítulo donde vamos a hablar de alguien importante. Se llama Séneca. Séneca fue un importante filósofo que no fue muy valorado en su época, ya que resultaba un poco incongruente cómo pensaba y cómo hablaba y cómo oraba, porque él pidió clemencia para que no lo mataran, no lo asesinaran, no lo mandaran a los leones, ¿no? En esta cuestión de aquellos reinados, de aquellos imperios. Él estuvo en 2 imperios muy importantes. ¿Cuáles fueron? El de Calígula y el de Claudio. Ahorita vamos por el tercero porque todavía aguanto uno tercero. La historia de Séneca es un poco, para mí, la estuve leyendo, la estuve estudiando, pues sí es estoica, porque se salvó de muchas veces de ser asesinado por estos 2 emperadores. Tenía una pluma increíble. Aparte de ser un filósofo, se vuelve político. Lo destierran. Cuando Claudio se vuelve emperador, lo destierran. Pero la segunda esposa de Claudio, de nombre Agripina, lo manda a traer y le da las indicaciones de que tú vas a ser el maestro, el preceptor, junto con este personaje que se me hace su nombre un poquito medio raro, de nombre Sexto Afranio Burro, que él era un experto en las cuestiones militarizadas. Entonces los toman a ellos 2 como preceptores. ¿De quién? Famosísimo emperador Nerón. Y Nerón tiene una historia de unos... yo creo que tenía algo cañoncísimo en sus pensamientos. Y yo creo que ya fue algo genético, porque el padre era igual. ¿De qué me refiero con ello? Cuando Séneca y Sexto Afranio Burro manejaban, ¿no? Tanto Séneca en la parte política y Burro en la parte militarizada, el Imperio Romano iba creciendo bastante. Hasta que él llega, el famoso Nerón, a la edad de 17 años, y es cuando le dan que se encargue de todo el Imperio Romano. Tenía una idea de la vida de ese cabrón, pero muy mal. Tanto así que Nerón mandó matar a su mamá Agripina por celos, creyendo que ella se quería quedar con esta parte del imperio, recordando así que Agripina era su escudo de Séneca. Y su muerte de Séneca está plasmada en un cuadro. No me acuerdo en qué museo lo vi. En un museo. Y él se corta las venas de las manos, se queda en la bañera con los vapores del baño y así pues se termina su vida, culmina su vida. Séneca nos deja unas frases que quizás, y a lo que va este podcast, pueda aportarnos algo y podamos cambiar un poquito esa percepción cuando tenemos estos pensamientos, cuando tenemos estos picos de ansiedad. ¿Y a qué me refiero? De hecho, él dice una frase muy padre. Algunas veces, incluso vivir es un acto de valentía.
Entonces, para mí esto lo puedo relacionar que cada vez que nosotros tenemos y que diario ya tenemos este trastorno de ansiedad, tenemos este acto de valentía más que los demás. No nos queremos sentir estos unicornios especiales ante la sociedad, pero yo puedo decir desde mi parte testimonial, desde mi experiencia, que tener estos trastornos de ansiedad, tener esta enfermedad mental, a mí me ha hecho mejor como persona, más empático, más aguerrido y la palabra que ahorita está de moda, más resiliente a situaciones adversas que en mi vida me han pasado y que me han pasado bastante. Séneca deja varias, o yo lo puedo decir, razones de las cuales podemos tomar en cuenta estos pensamientos. El capítulo va acerca de algo muy, muy constante en toda la humanidad, pero cuando tienes ansiedad es 3 o 4 veces más que alguien que no lo tiene. Me refiero, el principal miedo que tenemos, trastornos de ansiedad, es el miedo a morir. Y me refiero al miedo a morir con cualquier situación, con cualquiera que se te venga en la mente, cualquier pensamiento, ya sea por medio de hipocondriasis, ¿no? Crearnos enfermedades que tenemos y que no tenemos realmente, imaginarnos escenas futuras donde nosotros perdamos nuestra vida o que nos quieran hacer daño y así perder nuestra vida. Son estos escenarios múltiples que creamos, este futuro que tenemos y creamos y decimos, híjole, si voy para allá, me van a matar, a acuchillar, me van a secuestrar, me van a desaparecer. Si tomo esa combi, ¿qué tal y me secuestran? O sea, entiendo y obviamente en las investigaciones el miedo más común a nivel mundial, socialmente, es el miedo a morir. ¿Por qué? Porque tenemos ese miedo a lo desconocido, qué va a pasar después de este mundo terrenal, qué va a pasar después de eso, vamos a trascender, sí, pero ¿qué va a pasar? Obviamente este miedo todos lo tienen, este miedo a lo desconocido, pero cuando tienes trastornos de ansiedad se sensibiliza más porque hay un sobrepensamiento. Como lo dije, no queremos ser esta parte, este unicornio especial, no. Es entender esta situación porque eso nos afecta y nos aleja de las personas que queremos, inclusive de una reunión social donde están familiares, gente que confías en ellos o que quieres y estimas. Te alejas un poquito porque tienes este cuestionamiento de este sobrepensamiento. Bueno, yo estaba como investigando. Y recuerden, acudan con un profesional. Vayan con un profesional. Recuerden que el podcast es informativo, es entretenimiento, es testimonial, pero nada como acudir con un profesional, a alguien que te va a guiar en este camino de problemas con tu salud mental. Hay que recordar que la salud es tan importante como cuando a alguien le da cáncer. Es tan importante como todo. Y para mí, desde mi punto de vista, la salud mental debería ser prioridad. Desde que nacemos hasta cómo nos desarrollamos. ¿Por qué? Porque vienen tantas cosas y en tu vida que vas creciendo, hay tantas situaciones que no tienes herramientas para defenderte. Por ejemplo, a lo mejor no te quedaste en la universidad que querías y te deprimes y no sabes qué hacer con tu mente porque empiezas, ¿no?, a juzgarte cuando pierdes ese gran amor de tu vida y no sabes soltar y fluir, decir, bueno, hay que trascender porque viene algo mejor. O inclusive cuando también se va un ser querido, entender el proceso de la muerte, que al final de cuentas vamos para allá todos. Para mí, creo que la salud mental, estar sano mentalmente, es muy importante. Vayan con un profesional. Ok, regresando al tema, ¿qué es el miedo? El miedo es una emoción natural. Evidentemente es desagradable e intensa. Es esta percepción del peligro real o imaginario.
Obviamente nos estamos basando en el imaginario, ¿sabes? El decir, híjole, esta persona me quiere hacer daño, entrar en pánico, crearnos estas enfermedades, esta hipocondriasis, es difícil. Ese es el miedo. ¿Cuál es la función del miedo? Aquí, donde investigué, es considerada una de las emociones más primitivas, pues su función es prepararnos para la supervivencia, para dar una respuesta rápida y eficaz ante una amenaza. Asimismo, es un mecanismo de defensa provocado por las cosas específicas y que funcionan como una alarma psicológica, que avisan de amenazas para la integridad física y el bienestar de la persona. Pues esta reacción natural que tenemos ante un peligro, ¿no? Es saber cómo actuar, huir o confrontarlo. El miedo a la muerte es el miedo con más frecuencia que generalmente lo siente todo el mundo. El miedo se convierte en el temor a perder la propia vida, o bien cuando alguien cercano fallece, pues se entiende que desaparece para siempre. Cuando los pensamientos relacionados con esta emoción son constantes en una persona, suele requerir asistencia psicológica. Aquí vamos a entrar a otro tema, a la fobia. De pasar del miedo vamos a entrar a una fobia. ¿Por qué? Porque ya es constante, severo este pensamiento. Y yo me puse a preguntar, entonces, aparte de tener trastornos de ansiedad, voy a crear una fobia, que es el miedo a esta muerte. Investigué, pues, ¿existe esta fobia? ¿Qué pasa? ¿Es un trastorno más? Pues bueno, investigando, se le conoce como tanatofobia. La tanatofobia es algo relacionado está relacionado al trastorno de ansiedad, que es este miedo por la muerte o en el proceso de morir, que comúnmente se le llama también ansiedad de la muerte, o ansiedad por la muerte, perdón. Se relaciona con otros trastornos mentales, entre ellos uno de estrés postraumático, trastorno pánico o ataques de pánico, y bueno, el de ansiedad y el depresivo. Inclusive aquí incluyen el de hipocondriasis. Obviamente, con el COVID, pues todos nos volvimos más hipocondriacos. O sea, es decir, era una gripita y dices, no, ya tienes COVID. Ya tienes falta de oxigenación, pues ya tienes COVID. Uno de los estados fisiológicos que más nos afectan a nosotros, la falta de oxígeno. Y más con esta parte del COVID, fue 10 veces más, ¿sabes? O sea, se multiplicó esta parte de sentirnos con esta sensación, decir, ya estoy enfermo, ya me dio COVID, y a lo mejor nomás era una gripa. Yo siento que en estos 2 años y medio, ya 3, de pandemia, yo creo que la mayoría de la población le dio COVID, nada más que pues a unos menos, a unos más que otros. Esta tanatofobia es muy diferente a la necrofobia. La necrofobia es un miedo general a la muerte o cosas que mueren o cosas relacionadas con la muerte. Es muy distinto. La etimología de la palabra tanatofobia es thanatos, que significa muerte, phobos, que significa miedo, por lo tanto es miedo a la muerte. ¿Por qué se vuelve fobia? Aquí explica que ya los miedos son constantes, que ya sobrepasaron ese pensamiento, que ya es más extremo la sensación, que ya no te dejan hacer las cosas, estas actividades que realizas las empiezas a abandonar, inclusive te empiezas a hacer más solitario. Hay unos síntomas relacionados, síntomas claves para que te des cuenta cuando te llega a pasar esto. Uno de ellos es miedo o ansiedad inmediatos cuando se piensa en morir o el proceso de morir. Ataques de pánico que causan mareos, sofocos, sudoración y ritmo cardíaco aumentado o irregular. Sentirse enfermo o tener dolor de estómago cuando se piensa en la muerte o en morir. Sentimientos generales de depresión o ansiedad. Las fobias, como les comenté, pueden causar esta soledad, ¿no? Esta parte que te empiezas a aislar del contacto con tus familiares, amigos, seres queridos, por tiempos prolongados. También ustedes, si no lo tienen y tienen un familiar que está haciendo esa parte, pues hay que tener esta comunicación y que no pase a mayores. Porque sí hay una solución, ya sea con terapias, con técnicas, o si ya es más extremo, con medicamentos. Vete con un especialista, con un psiquiatra, que te hagan los estudios generales para que te den el medicamento especial para eso, para lo que tú tienes, para más o menos relacionar, ¿no? Esto. A mí, en lo personal, cuando me empieza a dar estos pensamientos,
este miedo a morir por alguna enfermedad, por algo, la verdad la paso muy mal y me pasa en cualquier momento y en cualquier hora del día. A veces es diario, a veces no, pero regularmente son. Bueno, ¿y qué hago cuando yo tengo estos pensamientos de que me voy a morir por alguna causa? La forma en la que yo suelto esta parte es ocuparme. Es decir, tengo trabajo, o cuando no tengo trabajo, hago ejercicio, camino, escucho música, me pongo a ver algo, ¿no?, que me cause risa, o inclusive algo que a mí me ayuda mucho es platicar con alguien. Si no tienes con quién, bueno, a lo mejor tienes una mascota, tienes un gato, perico, un perro. Es bueno, voy a pasear a mi perro, me pongo mis audífonos y me voy a escuchar música mientras camino. Y si es en la noche y te pasa esto, siempre recomiendo poner música para meditar. La neta, esto de la música en cuestión de meditar te ayuda bastante. En YouTube hay varios soundtracks que te van a ayudar. Ya sé que los comerciales, cuando los estás escuchando, se te pone y dices, híjole, pierdes el hilo de tu concentración, de tu tranquilidad, de tu respiración, de tu meditación. Pero bueno, vale la pena. Vale la pena hacerlo. Entonces, tú sigue intentándolo. Porque siempre esos pensamientos de miedo a morir por alguna enfermedad, por alguien que te está siguiendo, o si vas a cierto lugar o que dices, tengo que conducir de aquí hasta allá, y empiezas a imaginar estos futuros alternos de que vas a chocar, te van a chocar, te van a robar el carro. O sea, este miedo a morir es muy constante, este pensamiento. Una persona que tiene trastorno de ansiedad, y te lo digo porque a mí me pasa. Es un miedo que, como lo dice esta investigación, todo el mundo lo tiene, pero nosotros lo maximizamos y es constante, es constante. Si no encuentras solución de alguna forma en alguna de las que yo hago, como estas actividades, esta integración social que hago, que me cuesta trabajo mucho, decir, híjole, no quiero ir, por ser un ejemplo, no quiero ir a mis clases de salsa cubana, no quiero ir, porque me siento así, no tengo ganas de ir. Pero sin embargo, hazlo, porque también esa parte de hacerlo te va a dar esa valentía, esa pauta de hacerlo. Aviéntate, vete a tu actividad social, no dejes hacer tus cosas sociales por esto. En serio, hazlo, te lo juro. No soy un motivador, ni mucho menos voy a ser un coach. Solo soy un podcaster testimonial que está dando estas experiencias, estas vivencias acerca de lo que ya tengo súper estudiado, que es el trastorno de ansiedad, estos trastornos depresivos que obviamente van relacionados. Entonces, la ansiedad, cuando empieza a comprender, cuando empiezas a entender por dónde va, cuando empiezas de alguna forma a jugar con estas emociones y estás todo el tiempo pilas, estás todo el tiempo así como, sé qué es lo que tengo, sé qué es lo que no tengo, y empiezas a aclarar tu mente, la ansiedad, en vez de que juegue en contra de ti, puedes hacer que se vuelva a favor de ti. Porque te vuelves mucho más disciplinado, mucho más resiliente, más empático, entiendes la situación en la que estás, te vuelves más frío en decisiones, porque tu cerebro, tu mente, todo el tiempo está activo, ¿sabes? Nunca estás en paz. Pero cuando logras estar en paz, disfrútalo, porque hay momentos donde estás tan cansado, tan cansade, tan cansada, que ya no piensas en nada y solo te duermes. O inclusive te das el tiempo de leerte este libro que te gusta mucho, ver esta serie, esta película, ir a la playa. Hay momentos donde puedes relajarte. Hay muchos momentos. Entonces, yo lo veo así, no sé cómo lo veas tú, es muy respetable el punto de cómo lo veamos. Y recuerda, ve con un profesional, acércate,
da el primer paso. El primer paso es darte cuenta que ya tienes un trastorno mental. Averigua cuál es. Si es ansiedad, pues bueno, esto te va a ayudar mucho. Si no lo es, ve con un profesional que te evalúen. No tengas miedo, no tengas estos estigmatismos que las televisoras, que las novelas, que los periódicos o todo lo que visten en la tele o escuchases en el radio, inclusive actualmente. Es decir, esta parte como positiva, decir, bueno, hay una solución, sé qué es lo que tengo y puedo cambiar. Esa iniciativa de hacerlo, créeme que va a cambiar mucho de ti. Va a cambiar muchas cosas y vas a sentirte mejor día con día. Pues gracias por escucharme. Y pues bueno, vámonos a la parte bonita que me gusta también, la verdad. Esta parte que me gusta añadirle esta cerecita a cada capítulo, la recomendación de una rola. Y pues bueno, como ya se vienen los tiempos de posadas y que de alguna forma ya no tenemos tanto el COVID sobre nosotros, que somos un poquito más fuertes y resistentes. Recuerden, siguen utilizando el cubrebocas, aunque el gobierno diga que no. Úsenlo cuando estén en un lugar aglomerado. La siguiente rola es una rola que me gusta mucho, bailarla, escucharla. Es un ritmo, este ritmo que nos hace soltarnos. Es salsa, obviamente. Esta canción me gusta mucho y más en esta época de mi vida, porque ¿quién nos ha imaginado cosas lindas, sabes? O ¿quién no ha recordado a esa persona especial? Esta canción es tan linda porque ¿quién no ha fabricado fantasías? Y sí, estoy hablando de esta rola de Tito Nieves con el tema Fabricando Fantasías. Vamos a contarles un poquito de la historia de Fabricando Fantasías. Todas las canciones tienen una historia que contar. El autor de esta canción es Jorge Luis Pilot. ¿Cómo le llega a Tito Nieves esta canción? Tito Nieves tenía un hijo de 24 años. Este hijo se le muere de cáncer. Cuentan por ahí que no tenía buena relación con él porque esta ausencia que él tenía por los viajes y las giras Tito Nieves se entera que su hijo tiene cáncer. Se reconcilia con él y emprenden esta batalla dura de todos los días contra el cáncer. Su hijo pierde la batalla con el cáncer, lamentablemente, y Tito Nieves se deprime, obviamente, pero en una llamada de este personaje, de este autor, Jorge Luis Piloto, que él es el autor también de Yo no sé mañana, que la canta Luis Enrique, le marca y le propone, oye, quiero que cantes esta canción, que colaboremos juntos. Dime si estás dispuesto o si quieres hacerlo. Y Tito Nieves la lee, la escucha y dice, híjole, está increíble, la quiero hacer, porque había pasado pocos días después de la muerte de su hijo, y para Tito Nieves esa canción es un tributo para él, para su hijo. Vaya, qué historia. Y nos hace recordar a todos estos seres queridos que se nos han ido con esta canción. Fabricando Fantasías. Es una de las canciones más sonadas, pero poco sabemos qué hay detrás de esta historia, de estas letras. Goza esta canción, báilala, cántala, porque todos tenemos esos recuerdos de personas que queremos y que amamos, que se nos adelantaron. Decirles todo lo que sientes y decirle que lo sientes y esas personas están en vida, hazlo, no te quedes con ello. Esta es una canción excelente. Báilala, cántala, gózala. Fabricando Fantasías. Me despido. Espero que les haya gustado este tercer capítulo. Agradezco a todas las personas que han apoyado este canal chiquitito. Vamos a hacerlo más grande poco a poco. Y pues nada, agradezco mucho a todas estas personas que me apoyan. Y esto fue, sí, JHA, el podcast. Nos vemos. Chao, pandilla, barrio, raza. Nos estamos viendo.